Entierran a uno de los caricaturistas asesinados. Y el presidente Nicolás Maduro sigue de gira cuando constitucionalmente ya debería estar en su país. Esta vez el mandatario visitó a su par ruso y abordaron cuestiones bilaterales como el precio del petróleo y la crisis económica. Y conozca a los nominados a los premios Oscar. Las películas El Hombre Pájaro y El Gran Hotel Budapest compiten por mejor película del año, mientras que el film argentino podría llevarse la estatuilla a mejor cinta extranjera. Muy bien, de esta manera empieza TVP. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada. Dueño de nada. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Farid Cajat en el análisis, y vamos a empezar con Venezuela, con la grave crisis que el gobierno intenta ocultar y está prohibiendo pues las fotografías a través de las redes sociales. Nicolás Maduro continúa en el exterior cuando ya, de acuerdo al artículo 237 de la Constitución venezolana, ya hoy debía reintegrarse a su función pública y se sabe, según la última información, que habría conseguido financiamiento para Venezuela. Buenas tardes. Sí, supongo que el tema dueño de nada es porque ese financiamiento es prestado, no es propio. No, claro, y además vamos a ver los detalles de esa gira que se está haciendo interminable. Así es, nosotros vamos a ir con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se ha reunido con su homólogo ruso Vladimir Putin para tratar temas bilaterales, así como el desplome del precio del petróleo. La compleja situación del mercado petrolero es un tema que preocupa a Rusia y sobre todo a Venezuela. Por eso, los presidentes de ambas naciones no desaprovecharon la oportunidad para discutirlo en un encuentro protocolar en Moscú. Antes de discutir temas de política energética mundial, me gustaría señalar que Venezuela no es solo un país amigo, sino un socio cercano, uno de nuestros principales socios en América Latina. En la residencia campestre del líder del Kremlin, en Novogariovo, Maduro expresó su solidaridad con el gobierno ruso, que por estos días afronta sanciones internacionales debido a la crisis ucraniana. Y ratificar toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo al pueblo ruso y toda nuestra confianza en su capacidad de trabajo y sabiendo que van a saber salir adelante de estas circunstancias. Venezuela siempre estará con Rusia. Mientras en Caracas, el líder de oposición, Enrique Capriles, dijo que el país está en fase terminal, al revelar que en materia petrolera se regala o subsidia al menos $7.000 millones anuales a otros países. Por ello sugirió se incremente la producción de crudo, que hasta la fecha es el mismo de hace 40 años. El también gobernador de Miranda hizo un llamado a la unidad a actuar ante los problemas del país. Hay que lograr la unidad perfecta. La unidad perfecta no lo confundamos con una instancia que se llama la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad es una instancia de coordinación, una instancia en donde están los partidos políticos. Pero la unidad del país o la unión del país no se circunscribe únicamente a la Mesa de la Unidad. Informó que ha mantenido comunicación con la exdiputada María Corina Machado y dirigentes del partido Voluntad Popular para realizar movilizaciones reivindicativas que presionen al gobierno para adoptar urgentes medidas que superen la crisis. Creo que coincidimos y así hemos estado conversando en las últimas horas con quienes hemos tenido diferencias, de que más allá de esas diferencias hay un objetivo superior que es Venezuela. Y es el drama que está viviendo nuestro pueblo.
Este próximo martes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dará a conocer el informe Memoria y Cuenta 2014 ante la Asamblea Nacional. Así lo dio a conocer el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. Muy bien, ha habido pues muchas críticas, entre burlas de sus detractores por esta gira que ya ha durado 10 días y de acuerdo a la Constitución debía reincorporarse el jueves 15. Y según lo que ha dicho Diosdado Cabello, creo que ha anunciado que todavía le va a tomar unos días más. Había muchas dudas, no sé si puede decir vacío de poder cuando en Venezuela están pidiendo más recursos. No hay alimentos que se puedan vender en los supermercados. Yo creo que hay una crisis muy fuerte. Sí, pero precisamente la gira trata de atender ese problema, en el sentido de que, por un lado, era el intento de tantear países tanto de la OPEP como exportadores de petróleo que no pertenecen a la OPEP, para ver la posibilidad de concertar reducciones a las cuotas de producción y de ese modo, cuando menos, contener la caída del precio del petróleo y tratar incluso de elevarlo. El problema con eso es que en el caso de la OPEP, Arabia Saudita ya ha dado a entender que hasta junio no piensa hacer nada al respecto, y sin Arabia Saudita la OPEP difícilmente puede actuar, porque no solo Arabia Saudita representa 1/3 de las reservas totales de la OPEP aproximadamente, sino que se suelen alinear con Arabia Saudita las monarquías del Golfo. El otro lado de la gira, o digamos el único país no exportador de petróleo que visitó Maduro era China, y ahí sí el objetivo era muy concreto y aparentemente lo ha logrado, y es obtener dinero fresco para paliar esta etapa en la cual todo parece indicar se van a anunciar medidas finalmente para combatir la falta de divisas y la inflación, pero medidas que ayudan a combatir la falta de dólares, o sea, de divisas, como la devaluación de la moneda, en el corto plazo van a aumentar aún más la inflación. Entonces se viene un periodo difícil, aún más difícil, digamos, en la economía venezolana, y ese dinero puede ayudar para paliar algunos de sus efectos. ¿Y cuál sería el papel de la oposición? Están llamando a la próxima semana, creo que es una manifestación, o este era el momento perfecto para ellos para poder mover, aprovechando que Maduro no está en el país. Yo siempre pensé que desde la perspectiva de la oposición la estrategia de Capriles era más inteligente que la de López y Corina Machado. En primer lugar porque Capriles pone, digamos, en el punto más importante de la agenda el tema del deterioro de la economía, cosa que afecta a oficialistas y opositores por igual. Ahí no importa de qué partido seas, 63% de inflación anual te va a impactar. Frente a los opositores que ponían la salida de Maduro del gobierno como tema fundamental, cosa que además era inconstitucional. Pero por otro lado, Capriles no convocó a manifestaciones, simplemente se sentó a esperar que la economía se deteriorara, como lamentablemente parecía previsible, y ahora está haciendo algo muy inteligente, y es decir, hagamos un equipo conjunto del gobierno y la oposición que encare los costos de afrontar la crisis económica. Muy probablemente el gobierno le va a decir que no, con lo cual él va a quedar como alguien que estuvo dispuesto a sumarse al esfuerzo y asumir los costos de enfrentar una crisis galopante, y fue el gobierno el que no aceptó esa propuesta. Está hablando de un golpe económico. ¿Qué va a pasar con esta desesperación del pueblo de Venezuela, que estamos viendo realmente colas interminables, ¿no? La preocupación de la gente que no encuentra los productos. ¿Qué más? O sea, ¿qué peor situación puede haber que la que están viviendo actualmente? O sea, digamos, teóricamente siempre las cosas siempre pueden empeorar, pero digamos, si se adoptan medidas para paliar esta situación, por ejemplo, una devaluación, y una devaluación no tiene que ser del todo explícita porque simplemente ya hay un sistema con 3 tipos de cambio, muy probablemente lo que se haga es pasar algunas partidas que ahora están al cambio de 6 bolívares y fracción por dólar, alguna de las otras 2 partidas en donde el dólar se cotiza mucho más alto, y medidas de ese tipo para afrontar el problema, y mientras tanto se utiliza el dinero obtenido en China, suponiendo que no sea promesas de inversión a futuro, sino dinero fresco para, por ejemplo, si hay que mantener subsidios, mantenerlos de manera focalizada y ya no generalizada. Por ejemplo, debería subir el precio del combustible, que está a niveles francamente irrisorios.
El presente va a ser difícil, pero al menos eso auguraría que la situación empiece a mejorar en un futuro no muy lejano. Pero en todo caso, este va a ser un año difícil casi independientemente de lo que haga el gobierno. Muy bien, ahora nos vamos a la Argentina. El fiscal que investiga el atentado contra la sede de la AMIA en 1994 acusó a la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas de Irán. Un fiscal federal denunció a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Tinerman por la supuesta negociación de un acuerdo de impunidad con Irán para encubrir a los imputados del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires. El fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó además un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos, equivalentes a 23,2 millones de dólares. En una presentación judicial de casi 300 páginas, Nisman